Capítulo 31. La Crack no pensó que hacerse cargo de Automation sería fácil. Era un castillo construido con tierra, pero la alta muralla que lo rodeaba era mucho más alta que una persona promedio, por lo que era un obstáculo difícil de superar. Incluso si los hombres lagarto fueran a atacar la muralla, tendrían que enfrentarse a todas las flechas que les disparaban desde lejos, las vallas de madera frente a la muralla, las rocas que les arrojaban desde lo alto de la muralla y las lanzas que tratarían de apuñalarlos. Si queremos la mina de sal, sería mejor hacerlo de manera que no veamos tanta sangre. La Crack no pensó de esta manera cuando se hizo cargo de las partes del norte de la península. Esto se debió a que los hombres lagarto de escamas negras no habían sido considerados una gran tribu en ese entonces. La tribu tuvo que crecer en población y enfocarse en adquirir las habilidades y técnicas de otras tribus, tomando sus recursos y apoderándose de sus tierras. Estos actos hostiles, sin embargo, harían que las otras tribus sintieran antipatía hacia el dios insecto azul. Podría haberlos obligado a creer en el dios insecto azul. Sin embargo, la Crack y los otros hombres lagarto no querían hacer eso. Aparte de la razón por la que se llevarían todo lo demás y no querían quitarles las creencias de los demás, la Crack no creía que fuera probable que los demás tuvieran verdadera fe si se los obligaba. La Crack sabía que simplemente inclinarse frente a la estatua de madera de Esratis no haría que alguien creyera repentinamente en ella. La fe era algo que venía del corazón, y la fe falsa se convertiría más tarde en una antipatía más fuerte. Asterisco. Además, Zumbón también tenía su propia razón por la que no creía que obligar a otros a convertirse fuera una buena idea. Zumbón estaba buscando a su segunda especie, por lo que no podía desperdiciar sus puntos de fe en puntos inútiles. Por lo tanto, no recomendó a la Crack que propagara a Dios a nadie más que a los hombres lagarto. A medida que aumentaba su nivel de divinidad, tenía una gran cantidad de puntos de fe, y Zumbón necesitaba cambiar a un sistema de 2 especies. Prefería jugar con flexibilidad en las construcciones. Sin embargo, necesitaba elegir de inmediato y, a diferencia de su primera opción, en la que solo tenía que encontrar una tribu para usar dentro de su área, la segunda opción sería crucial para determinar la estrategia de un jugador y la progresión de las construcciones en el futuro. Algunos dicen que la primera especie es solo un segua para descubrir la segunda especie. Esos jugadores encontrarían su segunda especie, les transferirían todas las habilidades de la primera especie y dejarían de hacer uso de la primera. Ese tipo de estrategia era necesaria para algunos juegos, pero definitivamente no era una para usar en este caso. Debido a que a su primera especie, los hombres lagarto, le fue mejor de lo esperado, Zumbón quería encontrar una especie que pudiera apoyar a los hombres lagarto y potencialmente expandir la tribu para su segunda opción. La parte norte de la península está actualmente ocupada por los hombres lagarto de escamas negras. Es bueno que el amplio terreno, centrado en las tierras altas en la parte norte de la península, encaje bien con un estilo de vida nómada. Algunos de los residentes de la tribu de hombres lagarto de escamas negras también viven en partes de las áreas montañosas. Esos hombres lagarto y el clan de la Crack se consideraban una comunidad, ya que todos eran hombres lagarto y creían en el mismo dios. Hay muchas otras especies misceláneas, pero todas son controlables. Lo más importante es el desierto entre la parte norte y sur de la península. El desierto es tan grande que se extiende hacia el interior del continente y la costa norte, e incluso si tomo el control de la parte sur de la península, eso no sería diferente a cruzar ambas líneas enemigas en el interior del continente y la costa norte. El problema, de estos dos lugares, radica en la costa norte y no en el área del continente interior. Porque los hombres lagartos se enfrían fácilmente. Las especies que eran relativamente buenas para manejar el frío eran las especies que tenían pelo, incluidos los orcos, los elfos y los humanos, a los que los hombres lagarto llamaban pececillos. Pero los hombres lagarto no eran necesariamente los únicos débiles a la frialdad. Las especies con estructuras más pequeñas como los goblins y los anfibios también eran más vulnerables al frío. De hecho, si se desarrolla la tecnología relacionada con la ropa, los hombres lagarto no tendrían ningún problema, pero ese no es el caso en este momento.
Pasar un invierno no era un gran problema para los hombres lagarto, pero no sería una buena idea enviarlos a un lugar donde hubiera veranos cortos y nevara la mayor parte del año. Entonces tendría que ser uno de los minnows, o una especie con pelaje. Los que tienen pelaje son bastante brutales, y en términos de fuerza física, son similares a los hombres lagarto. En el mundo perdido, las batallas y la guerra eran una de las mejores maneras de lidiar con las cosas, y Zumbón confiaba en hacerlo, pero no siempre era la mejor solución. Comparados con otras especies, los hombres lagarto eran más inteligentes que el promedio, pero siempre se enfocaban en las batallas y los desafíos. Si bien las especies parecían bastante similares fuera de sus apariencias, había diferencias reales entre ellas. ¿Orcos? Tienen la velocidad de reproducción más rápida y crecen más rápido. Antes de que saliera la construcción de Holy Orc, se usarían como especie inicial y se descartarían más tarde, y también son un poco bárbaros. Pero sus niveles de inteligencia en realidad no son demasiado bajos. Siempre depende de cómo uno los usaría. De hecho, Holy Orc fue uno de los metas. Pero tienen un físico similar al de los hombres lagarto, así que ellos no. Zumbón eligió más especies para ser candidatas. ¿Enanos? Su físico no es tan malo y tienen ventaja en cuevas y terrenos montañosos. Por no hablar de su mano de obra. Pero son demasiado tercos. Se podría hacer una alianza, pero los hombres lagarto también son un poco tercos, por lo que no serían una buena pareja entre sí. ¿Qué pasa con los gnomos? Son bastante pequeños, pero eso podría no ser un problema considerando su preferencia por la ciencia y la tecnología. Probablemente se lleven bien con los hombres lagarto de escamas negras, que también han descubierto bastante tecnología hasta ahora. Sin embargo, son pasivos cuando se trata de trabajar con otros, y son individualistas. Así que eso realmente no se ajusta a mi estilo de buscar la expansión. Los elfos son los peores, así que los pasaré por alto. Los medianos se llevan bien con otras especies y también son muy curiosos. Son excelentes en muchos sentidos, pero se quitan puntos por su pequeño tamaño. También es una desventaja que no les gustan los lugares fríos. Entonces, de la especie general, ¿los humanos serían la mejor opción? Zumbón pensó en las desventajas de los humanos. Tienen dos caras y siempre tienen problemas con todas las demás especies. También es común que sean una alianza un día y luego se conviertan en enemigos al día siguiente. Sus habilidades físicas son más bajas que el promedio, la inteligencia es promedio y su sociabilidad es alta. Así que Zumbón buscó humanos. Sin embargo, era difícil encontrar tribus humanas dentro de la península, e incluso cuando había algunas, la tribu era demasiado pequeña o era difícil encontrar un humano en el que concentrarse. Después de mucho buscar, Zumbón encontró a Automation, pero en ese momento ya eran una tribu demasiado grande. Eso significaba que sería difícil difundir la fe entre los humanos de la forma en que la Crack lo había estado haciendo hasta ahora, a través de milagros. El señor de la automatización ha estado predicando el secularismo entre los humanos dentro del castillo. Es muy cauteloso con los jugadores, o quiero decir, con los dioses. Los humanos serían una pérdida de puntos de fe sin la ayuda de la Crack. Sin embargo, es bueno que ningún otro jugador parezca acercarse a ellos. ¿No estaría bien tomarme mi tiempo y ver qué pasa? Primero quiero apoderarme por completo de la península del sur para eliminar cualquier riesgo de ser atacado más adelante. Sin embargo, antes de que los hombres lagarto de escamas negras de la Crack fueran al sur, la tribu Orejas Cortadas apareció de repente, y Zumbón no tuvo más remedio que lidiar con automatización mucho más rápido de lo esperado. Cuando Zumbón condujo a la Crack hacia el norte hasta el borde del desierto a través de una revelación, el grupo de exploración de la Crack se encontró con el grupo de exploración de Earthcat varias veces, lo que condujo a un choque de civilizaciones. Choque de civilizaciones. Dos tribus diferentes han entrado en contacto. Los puntos de experiencia, XP, están aumentando para ambas tribus. Advertencia, las especies opuestas tienen fe. Zumbón no pudo hacer nada más que asentir después de ver el mensaje de advertencia. La especie opuesta que tenía Fight significaba que la tribu pertenecía a otro jugador.
No había nada de lo que Zumbón se sorprendiera porque era de esperar considerando la escala de la tribu y sus movimientos calculados. Zumbón hizo clic en la pestaña Comunidad local y revisó la ventana que apareció. Lista de jugadores, 1. Hegemonía. Había otro jugador cerca con quien Zumbón podía chatear y el nombre de usuario del jugador era Hegemonía. Era familiar para Zumbón. Espera, este nombre de usuario. Tan pronto como Zumbón se dio cuenta de quién era, apareció un mensaje. El jugador, Hegemonía, ha solicitado una conversación susurrada. Zumbón pensó en lo que debería hacer. Todos tenían diferentes preferencias cuando se trataba de chatear en juegos en línea y Zumbón siempre prefería no hablar con nadie. Chatear con otros jugadores también podría ser una estrategia al jugar, pero Zumbón pensó que era mejor usar ese tiempo para controlar a otro personaje. Pero esta vez, parece que se necesita una conversación. No hay nada más que pueda hacer. Zumbón aceptó la solicitud de una conversación susurrada y solicitó una videollamada. De esta manera, es posible obtener más información de la otra persona que simplemente chatear a través de mensajes. A pesar de que se llamaba chat de video, solo se mostraban sus avatares, que los jugadores podían personalizar usando God Appearance Helper. No hubo respuesta de Hegemonía como si se estuvieran tomando un momento para preguntarse qué hacer, y luego aceptaron la solicitud de video chat. Zumbón miró la cara del oponente. Como era de esperar, llevaban un casco con púas que también les cubría la cara. El interior del casco estaba hecho de metal y estaba cubierto de sombras, pero sus ojos feroces eran visibles, y el par de cuernos que sobresalían del costado de su casco se doblaban hacia arriba y apuntaban al cielo. El avatar del oponente tenía una armadura de pecho a juego debajo del casco y una aura roja que ardía como fuego en el fondo. Hegemonía comenzó la conversación. «Oh, me asustaste». Fue un comentario que no coincidió con la voz solemne que se proyectó desde el interior del casco de metal. «¿Por qué estás sorprendido? Tú eres el que primero solicitó una conversación susurrada. ¿Cómo no voy a asustarme después de ver tu avatar? Es divertido que lo digas. De todos modos». Hegemonía continuó, «¿Cuánto tiempo sin verte, Nebula?». En opinión de Zumbón, no fue tan incómodo que lo llamaran por su apodo, ya que se mostraba su avatar. Zumbón respondió cómodamente, «No actúes como si fuéramos cercanos». No tenía la personalidad más amable, y Hegemonía se avergonzó un poco. «Bueno, no pude hablar contigo hasta ahora porque siempre preferiste no hablar con nadie, pero nos hemos encontrado en el juego bastantes veces. ¿No te acuerdas de nosotros jugando juntos el último juego de El Mundo Perdido? Lo recuerdo, pero hemos estado aquí por 10 años. ¿No crees que es normal no recordar todo? No. Nuestro último juego fue tan bueno. Creo que valió la pena recordarlo». Zumbón pensó en el último juego para asegurarse de que Hegemonía tenía razón. No. Era tan aburrida. Contrarresté tu metaestrategia de Holy Orc y perdiste, ¿no es así? Debería haber sido un juego cerrado para que fuera bueno, pero el juego terminó así. HM. Hegemonía miró hacia abajo y agarró su casco. Zumbón pensó que Hegemonía probablemente era una persona de buen corazón en la vida real, a diferencia de lo que sugeriría el avatar. Hegemonía levantó la cabeza y dijo, «Está bien. Suena bien. Ya he tomado una decisión. Veremos quién es el verdadero ganador, Nebula. Te destruiré con seguridad. Siempre diciendo estupideces. ¿Qué? ¿Por qué pelearíamos ahora? ¿Para las ventajas de quién?» Hegemonía vaciló por un momento. The Lost World es básicamente un juego multifacético de todos contra todos. Todos están luchando por sus vidas, ¿y quieres que los jugadores clasificados en primer y segundo lugar pierdan al principio? Una guerra de aniquilación entre dos jugadores fuertes era algo para reconsiderar. And The Lost World, la forma en que se jugaba el juego al principio determinaba cómo resultaría la mitad y la segunda mitad del juego, y las pequeñas pérdidas al comienzo del juego a veces volvían como daños severos hacia el final. Incluso si pudieran compensar las pequeñas pérdidas, no habría forma de ponerse al día si los otros jugadores hubieran avanzado mucho más en tecnología. Por supuesto, si pudiéramos jugar continuamente más juegos en el futuro,
Valdría la pena luchar ahora por la sensación de triunfo. Sería una apuesta que vale la pena correr el riesgo. De esa forma, se eliminaría a un rival fuerte y se tomaría la tecnología, el territorio y una parte del área del oponente. Si la pelea terminara sin causar mucho daño, el ganador también tendría una ventaja sobre el resto de los jugadores. Sin embargo, no tendremos más juegos para jugar después de esto, Hegemonía. Este es nuestro último. Hegemonía se rascó la parte posterior de la cabeza, lo que no se ajustaba en absoluto al avatar. Lo sé. Simplemente me dejé llevar un poco. Eso no le pareció cierto a Zumbón, pero decidió seguir adelante. Zumbón también recordó el estilo de juego de Hegemonía. Parecía simple, pero tenían un instinto animal en los conflictos y eran buenos para realizar múltiples tareas. Y cuando Zumbón buscó a Hegemonía en el sitio de estadísticas en la vida real, afirmó que Hegemonía se beneficiaba de pelear contra otros al comienzo de sus juegos. Zumbón también pensó que podía hacer eso, pero no hay razón para seguir una estrategia ventajosa para un oponente. Al final, chatear también era parte del juego. Capítulo 32. Hegemonía, que desconocía por completo las intenciones de Zumbón, preguntó, entonces, ¿quieres decidir quién es el ganador con un método diferente, verdad? Sí. Parece claro lo que ambos queremos. Automatización y humanos. Los dos jugadores se miraron en silencio y trataron de leer las caras del otro. Pero no había forma de hacer eso realmente con sus apariencias distorsionadas. Hegemonía preguntó, ¿entonces una profecía contradictoria? Esa sería la mejor manera de hacerlo. Hegemonía asintió en acuerdo. La profecía era una habilidad obtenida cuando la divinidad de un jugador alcanzaba el nivel 6. Habilidad. Profecía. Leer más. Un rey recibió un mensaje divino de un profeta ciego que decía que el hijo del rey mataría al rey y se acostaría con la esposa del rey para hacer caer el reino. El rey tenía miedo de esta profecía, pero no podía soportar matar a su propio hijo con sus propias manos, por lo que ordenó a uno de sus subordinados que matara a su hijo. Sin embargo, el subordinado no pudo encontrar el coraje para matar a un bebé, por lo que el subordinado dejó al bebé en un campo y un pastor lo encontró. Cuando el bebé se convirtió en un hombre joven, escuchó un rumor que decía que los padres que tenía ahora no eran sus padres biológicos. Fue al profeta para averiguar la verdad. El profeta dijo que como precio por decirle la verdad, se acostaría con su madre biológica y mataría a su padre biológico. Aunque el joven todavía amaba a sus padres actuales, no eran sus padres biológicos y dejó su ciudad natal. Se fue a la aventura. Mientras viajaba en su carreta por el camino, luchó y derrotó a un rey que no se apartaba de su camino, e incluso luchó contra un monstruo que amenazaba el reino, que tenía la cabeza de un humano y el cuerpo de un león. Como recompensa por matar al monstruo, se casó con una reina, que había perdido a su marido, y se convirtió en rey. Varios años después, descubrió que la profecía que había tratado de evitar ya se había cumplido. El rey que conoció y mató en el camino era su padre biológico, y la esposa del rey, con quien se casó, era su madre biológica. La reina, que era su esposa y madre biológica, se ahorcó y el rey se sacó los ojos y salió del palacio. El reino finalmente cayó. Esto es profecía. A diferencia del ejemplo confuso, la habilidad era bastante simple. Un jugador establecería una misión para sí mismo y su especie para predecir lo que sucedería en el futuro, y si la profecía se cumpliera, recibiría los puntos de fe que gastó para dar un mensaje divino a su tribu, así como una recompensa dependiendo sobre la dificultad de cumplir la profecía. Por ejemplo, predigo que la crack mataría a una abominación, y si ayudo a la crack a cumplir la profecía, obtendría una buena cantidad de XP. Sin embargo, los jugadores de The Lost World no usaron tanto esta habilidad. Porque hay un castigo si la profecía no se cumple. Si se usaran muchos puntos de fe para hacer una gran profecía, la penalización cuando no se cumpliera sería mucho más extrema. Los puntos de fe utilizados definitivamente se desperdiciarían, XP podría disminuir, lo que haría que el nivel del jugador bajara, y si el jugador no tenía suerte,
Los personajes involucrados podrían ser maldecidos como penalización, o se encontrarían con un evento negativo inesperado. Si el Creador, Dios, ni siquiera puede controlar su propio destino, significa que no está calificado para ser un Dios. Por lo tanto, sin importar cuán simple fuera la profecía, los jugadores se comprometerían a cumplirla. Las profecías que eran demasiado simples tampoco se usaban con demasiada frecuencia porque la cantidad de puntos de fe devueltos sería menor que la cantidad original utilizada. Pero todavía se usa cuando es necesario. Si el jugador tiene confianza. En opinión de Zumbón, el mejor momento para usar Prophecy era ahora. Una profecía contradictoria era cuando dos jugadores hacían profecías que se contradecían entre sí. Por ejemplo, el jugador A y el jugador B harían una profecía sobre el individuo C. El jugador A predeciría que se moriría dentro de 3 días, y el jugador B predeciría que se seguiría vivo después de 3 días. El jugador A haría todo lo posible para matar a C en los próximos 3 días, y el jugador B usaría todos los medios para proteger a C de la muerte. De esa forma, solo uno del jugador A o del jugador B cumpliría su profecía, y el otro fallaría. Así, uno obtendría una recompensa, mientras que el otro recibiría una penalización. Este tipo de apuesta también es posible sin hacer profecías, pero Contradicting Prophecy está respaldado directamente por el sistema de juego, por lo que no hay lagunas y el perdedor seguramente recibirá una penalización. A diferencia de hacer una apuesta con palabras, con una profecía contradictoria, el perdedor aún sería penalizado incluso si el juego le resulta desagradable. Por lo tanto, sería una situación mucho más ventajosa para ganar. No, independientemente de la posibilidad de que su oponente no estuviera de acuerdo con el resultado de la apuesta, Zumbón simplemente quería ver un claro beneficio si ganaba. Sin embargo, eso no sucedería a menos que uno fuera un tonto. Incluso si fuera yo, haría que la crack retrocediera. La tribu Orejas Cortadas de Hegemonía se ha asentado bastante lejos, por lo que parece que Hegemonía tenía en mente la profecía contradictoria para empezar. Entonces Hegemonía preguntó, entonces, ¿qué profecía deberíamos decidir? Debes saber que el señor de la automatización está decidiendo sobre su sucesor, ¿verdad?, respondió Sang-won. ¿Me estás jugando una mala pasada? ¿Para ver cuánto sé sobre automatización? Bueno, eso también. Pensé que sería conveniente establecer una profecía contradictoria basada en eso. Hegemonía asintió y dijo, Automation elige a su dueño regularmente. Y esa persona se convertiría en el señor de la automatización. Aparentemente, el periodo en el que el señor puede permanecer en el poder es diferente cada vez, y solo el señor de la automatización en ese momento sabe cuánto dura su mandato. Si voy a compartir algo de información, creo que es por eso que Weseo, el señor de la automatización, ha estado actuando como el señor mientras ocultaba su identidad, dijo Zumbón. Porque si la gente se entera de cuándo se debe elegir al próximo sucesor, muchos buscarán el puesto de señor de la automatización. Estoy al tanto. Bueno, siempre puedes decir eso después de haberlo escuchado. Zumbón pudo ver en la pantalla que Hegemonía estaba abriendo y cerrando repetidamente su puño cubierto por el guantelete. Zumbón lo ignoró y dijo, de todos modos, lo importante es que el momento de decidir el próximo sucesor ya casi está aquí. Y el señor actual quiere darle su lugar a uno de sus hijos. Entonces habría 5 posibles sucesores. Sang-won asintió. Creo que cada uno debería elegir uno de los 5 niños y predecir qué hijo o hija será el próximo sucesor. Dado que solo habrá uno, las profecías inevitablemente se contradecirían entre sí. Y si los dos tontamente adivinamos mal, entonces simplemente lo aceptamos como es. Bueno. Me gusta eso. Zumbón se dio cuenta de algo después de ver a Hegemonía aceptar el desafío con tanta disposición. ¿También se han preparado con anticipación? Sin embargo, Zumbón pensó que Hegemonía no se habría preparado tanto como él. Zumbón sabía desde hace mucho tiempo que algo así sucedería. Weseo tiene 5 posibles sucesores. ¿Quieres que te los presente si no lo sabes?, preguntó Hegemonía. ¿En realidad? Le agradecería que lo hiciera. Zumbón sabía muy bien acerca de los hijos del señor, pero tenía curiosidad sobre la perspectiva de Hegemonía. El primer hijo,
Tean, es un hombre de unos 30 años. Tiene un físico fuerte y Visio confía en él. Creo que también es bastante inteligente. 2 de las 4 familias reales lo apoyan, y es más probable que se convierta en señor. Bueno, decidamos eso más tarde. Hegemonía se aclaró la garganta y continuó diciendo, el segundo hijo, Jun, es un hombre de unos 20 años. Tiene una madre diferente a la del primer hijo. Se le considera débil y en realidad no se muestra a los demás. Hay rumores que dicen que no está interesado en convertirse en sucesor. Aunque hay una familia que lo apoya. La familia de su madre. ¿Quién es el siguiente? El tercer hijo, Jin, es una mujer de 20 y tantos años. Tiene la misma madre que el primer hijo y tiende a salir mucho. Está ocultando su identidad, pero se lleva bien con cazadores y rufianes. Ella es apoyada por el resto de la familia de los 4. Cazadores, ya veo. Y el cuarto hijo, Yang, una mujer de poco más de 20 años. Ella tiene una madre diferente del primer y segundo hijo. Creo que su madre ya falleció y Yang fue maldecido. Hay algo inusual en ella, por lo que está alienada por el señor y los demás miembros de la familia. ¿Y finalmente el último? El quinto hijo, Min, es una niña en su adolescencia. La gente dice que tiene una inteligencia extraordinaria y que tiene muchos talentos. El señor tuvo a la más joven en su vejez, por lo que parece que ella es adorada por él. Hegemonía luego preguntó a cambio, entonces, ¿qué piensas? ¿Deberíamos elegir de inmediato? ¿O necesitas tiempo para asimilar la información? No. Decidamos ahora. Si Zumbón se tomó tiempo, eso también le estaría dando tiempo a Hegemonía. Y eso fue algo innecesario. Zumbón continuó diciendo, ¿por qué no escribimos y verificamos nuestras predicciones en la ventana profecía de contradicción? Si predecimos lo mismo, la profecía contradictoria no se ejecutará de todos modos, y podemos simplemente hacer clic en no y si elegimos un sucesor diferente, podemos hacer clic en sí y comenzar. ¿Qué opinas? Seguro. Zumbón operó la ventana del sistema. Profecía contradictoria. ¿Te gustaría establecer una profecía contradictoria con el jugador hegemonía? Si no. Advertencia, si no cumples tu profecía, sufrirás un gran daño. Confirme una vez más si desea continuar. Profecía del jugador hegemonía. El segundo hijo de Wei Seo, Wei Jun, se convertirá en el próximo sucesor de Automation. Profecía del jugador Nebula. El cuarto hijo de Wei Seo, Wei Kyung, se convertirá en el próximo sucesor de Automation. Zumbón miró el rostro de hegemonía. Como era de esperar, no podía decir lo que estaban pensando. Sin embargo, están sorprendidos. Su dedo se congeló. Zumbón luego dijo, es diferente. Bien. Acabo de hacer clic en sí. Oh, sí. Bien. Empecemos. Hegemonía recuperó su confianza y golpeó el mensaje del sistema con su mano cubierta por el guantelete. Las 2 profecías comenzaron a extenderse entre automatización desde una fuente desconocida. Asterisco asterisco asterisco. El señor de la automatización, Wei Seo, trató de ignorar las profecías al principio. Las familias deben haber hecho algo de nuevo. Son rumores que desaparecerán con el tiempo. Sin embargo, las profecías no se extinguieron. ¿Por qué son Jun y Qiang? ¿Y por qué están ambos en la lista? Al contrario de lo que pensaban los otros miembros de la familia, Wei Seo no iba a seleccionar a su primer hijo, Tean, como su sucesor. Sin embargo, la gente había estado hablando entre ellos de que Dan, el primer hijo, o Jin, el tercer hijo, se convertiría en el sucesor, por lo que los rumores que se difundieron sobre las profecías eran algo sospechosos. Estoy seguro de que alguien inició los rumores. Wei Seo finalmente contrató a alguien para encontrar la fuente de las profecías. Tomó bastante tiempo, y Wei Seo tuvo que revisarlo varias veces él mismo. Pero no se pudo encontrar la fuente. ¿Cómo puede ser esto? A Wei Seo le parecía imposible. Tanto los niños como las familias estaban confundidos, pues sabían que pronto se acercaba el momento de elegir al sucesor.
Weseo logró deshacerse de los rumores dentro del castillo de automatización, pero esta vez, algo vino del exterior. Las 4 familias escucharon noticias de que la tribu Orejas Cortadas y los hombres lagarto de escamas negras se acercaban al castillo, y los gnolls y los hombres lagarto, que parecían ser vendedores ambulantes o vagabundos, comenzaron a tardar más en pasar por la muralla. Sabía que vendrían algún día. Pero venir en momentos como este significa. El peor de los casos sería que las 2 tribus formaran una alianza y atacaran a automatización, pero ese no parecía ser el caso. Weseo hizo que la gente obtuviera información sobre ambas tribus y descubrió que ambas tribus creían en diferentes dioses. Las 2 tribus no se odiaban, pero aún eran hostiles hacia la otra tribu y los consideraban rivales contra los que algún día pelearían. Ambas son tribus enormes con las que no puedo jugar. Probablemente piensen que el desierto es demasiado pequeño para que ambos vivan en él y que solo una tribu debería tenerlo. Mientras apenas sobrevivimos en este castillo de automatización. Weseo sabía que tenía que hacer todo lo posible para cumplir con su último deber como señor de la automatización y decidió arriesgar su vida por ello. Definitivamente hay una conexión entre el movimiento de esas 2 tribus y el sucesor y los rumores. Weseo estaba segura. Si no muero después de conocer a los 2 jefes tribales. Pero era la confianza de que no tenía remedio. Sabré que no soy más que una piedra en el tablero. Asterisco asterisco asterisco. Y así, Weseo confirmó su desesperanza. Capítulo 33. Fue Weseo quien primero sintió que el calor en la tienda se estaba desvaneciendo, pero Weseo simplemente soportó el aire frío. El fuego estaba muriendo. La Crack miró el fuego agonizante. Rompió algunas de las ramas secas a su lado y las aplastó en sus palmas antes de arrojarlas al fuego, reviviéndolo así. El fuego comenzó a extenderse y quemar las ramas más gruesas que antes no ardían. La Crack luego dijo, dejando de lado la diplomacia y la reputación, todo sobre esto es simple, ¿no es así? El silencio de Weseo implicaba desacuerdo. Solo tienes que elegir entre uno u otro. Salkite, o yo. Gnolls o hombres lagarto. El dios de los dientes enojados, creo que lo llamaban, o el dios insecto azul. No. No es tan simple. Weseo puso ambas manos sobre sus rodillas y arregló su postura. No se trata simplemente de elegir entre los 2. Otros pensarían que me estás pidiendo que elija entre 2 preciosos regalos. Creo que es más bien una cuestión de cuál dolería menos si apareciera un tigre dientes de sable y una cacatúa y tuviera que meter la cabeza en una de sus bocas. Es una pena que pienses de esa manera, pero ¿no sería mejor poner tu cabeza en la boca de la cacatúa? Salkite también dijo que el tigre dientes de sable sería mejor. La Crack decidió pensar desde la perspectiva de Weseo. Weseo no creería ninguna de las dulces palabras que Salkite y la Crack dijeron de todos modos. Y su duda era probablemente la razón por la que la automatización había estado protegida hasta ahora. «¿Entonces qué vas a hacer?», preguntó la Crack. «Bueno, daré un paso atrás por ahora». Weseo se rascó la barba con la mano izquierda y continuó diciendo, «¿Entonces, no pelearían tanto el tigre dientes de sable como la cacatúa para comerme?» «Probablemente». ¿Y qué? Va a haber un ganador al final. Pero el ganador probablemente estará exhausto o herido. Desearía que estuvieran medio muertos, pero... al final del día, eso me daría más opciones. Se mostrarán los verdaderos colores del ganador. Estoy seguro de que mientras estén agotados, todavía habrá más formas de luchar. La Crack entendió fácilmente la analogía de Weseo. Él está diciendo que decidirá qué hacer una vez que se seleccione al sucesor. Porque la distancia entre nosotros y el sucesor es mayor que la distancia entre el sucesor y Automation, por lo que está pensando que puede usar un rehén para hacer lo que quiera. Sin embargo, un sucesor debe ser elegido pase lo que pase. Y el momento de elegir ya casi está aquí. ¿Qué opinas?, preguntó Weseo. Eso no parece tan malo. Estaría bien si no te importa quién gana entre Salkite y yo, los gnolls y los hombres lagarto, y el dios de los dientes furiosos y el dios insecto azul. Creo que eres igual. Puedes pensar de esa manera. Pero, usted es el mismo,
para mí suena como, no hay mucho que pueda hacer. Y que acabas de aceptar tu destino como una piedra en el tablero. Piensas que es demasiado tarde ahora, pero había otras formas en las que podrías haber abordado este asunto. ¿No hubiera sido mejor mirar más a ambas tribus y ver cuál era mejor? Si tan solo te dieras cuenta antes de que no serías capaz de evitarnos a los dos. Las palabras de la crack picaron el corazón de Weeseo. La crack negó con la cabeza y continuó diciendo, no, tienes razón. No hacer nada dependiendo de la situación también es una buena opción. Eres sabio. Gracias por el cumplido. El viento sopló dentro de la tienda y el fuego bailó. Las sombras de los dos hombres uno frente al otro también se balancearon mucho junto con el fuego. Esto marcó el final de la conversación. Creo que es bueno terminar las cosas aquí. Tengo algo que preguntar antes de irme. Por supuesto. Weeseo se inclinó. Al final, no soy solo yo quien es una piedra. Tú también. Solo el tablero en el que estás es más grande. ¿No te da miedo eso? ¿No sientes dolor o impotencia? Weeseo estaba diciendo que la crack también era solo un juguete de los dioses. Las comisuras de los labios de la crack se elevaron ligeramente y, con eso, Weeseo supo que la crack no pensaba de esa manera. Sin embargo, no pudo adivinar la respuesta de la crack a su pregunta. Responderé esa pregunta una vez que todo esto termine. Bueno. Personalmente, espero que esta sea la última vez que te vea a ti o a Salkite. ¿Quieres que te despida? Está bien. Vine como chico de los recados, así que también me iré como Weeseo se levantó de su asiento, se puso la capucha de cuero sobre la cabeza y salió de la tienda. Nadie se detuvo ni miró a Weeseo de forma extraña, como si la crack ya les hubiera dicho algo. Weeseo de repente pensó que esta era su oportunidad de espiar a los hombres lagarto, pero la abandonó. Ya no es importante. Esto también podría ser una trampa. No. Su corazón estaba lleno de sentimientos complicados. Podría deberse a su pérdida de moral, tal como dijo la crack. Weeseo había experimentado este tipo de situación en el pasado y sabía que tenía que arreglar las cosas una por una en lugar de hacer lo que su corazón le decía. Weeseo atravesó las tiendas y salió al desierto. Miró las estrellas. Al menos sabía cómo decir las direcciones de las estrellas. Después de caminar 2 horas en la dirección que eligió, apareció una pequeña colina baja. Supo que había venido al lugar correcto después de oler el estiércol de caballo. Su sobrino, Wegu, que era ayudante de campo, lo estaba esperando junto con 4 subordinados y 6 caballos. Wu le dijo a Weeseo, es bueno que hayas regresado a salvo, señor. No es un alivio haber regresado a salvo. Pero no hay nada más precioso que la vida del señor del castillo. No más bromas. Weeseo se quitó la capucha de cuero y comenzó a quitarse la ropa vieja que usó en este viaje. Un subordinado le trajo una jarra de agua y Weeseo la bebió de un trago. Entonces Wu preguntó a su lado, ¿cómo te fue? Nada ha cambiado. Lo haremos según lo planeado. El plan era no hacer nada y esperar hasta que la pelea entre las dos tribus llegara a su fin para que él no se viera arrastrado a la pelea también. Wu asintió sin ninguna expresión. Esa fue la razón por la que a Weeseo le gustaba Wu. ¿Qué pasa contigo? Lo lamento. No tengo excusas, los hombres lagarto de escamas negras son demasiado cautelosos, al igual que la tribu orejas cortadas. Weeseo ordenó a sus subordinados que exploraran la tribu de escamas negras mientras él entraba para hablar con la crack. Sus órdenes no eran simplemente averiguar cuántos de ellos había, cuántos de ellos eran guerreros o cuánto ganado tenían. Había hombres lagarto dentro de automatización que eran residentes, comerciantes o vagabundos desde hacía mucho tiempo. Debe haber habido un miembro de la tribu Black Skull fuera de ellos, y habrían apoyado la lucha del sucesor. Definitivamente hay una conexión con ellos dentro de nosotros. Encontrar la conexión y cortarla era la única forma en que Automation podía escapar del juego entre Salkite y la crack. No podemos simplemente ejecutar a todos los Gnolls y Lizardmen dentro de automatización. Habría resentimiento dentro del castillo si lo hiciéramos. Sin embargo, tampoco puedo dejarlo ser.
Necesito encontrar la conexión y cortarla. Wisio vertió el agua restante en su rostro. Luego le dio la jarra vacía a uno de los subordinados y le dijo, enciende el fuego. Y trae un espejo. Mientras sus subordinados respondían y cumplían sus órdenes, Wu dijo, durante los últimos días, buscamos hombres lagarto, pero no vimos a nadie más que a los guerreros hombres lagarto con los que estamos familiarizados. Debería haber habido algunos pasando, ¿verdad? No en los últimos días. Está bien. No hay forma de que los hombres lagarto no se hayan dado cuenta. Debe haber hombres lagarto a quienes se les ordenó venir a automatización y recopilar información sobre nosotros. Necesitamos expandir nuestra gama de reconocimiento. Si agregamos más soldados al grupo de exploración, no habrá suficientes para proteger el castillo. No importa. Los muros de automatización estarán a salvo por el momento. El único problema es el muro invisible. Wu asintió. Mientras las dos grandes tribus resistieran a ambos lados del castillo, no había nada más de qué preocuparse sobre la defensa física. Incluso si la automatización y las murallas altas se derrumbaran, se arreglarían por sí solas, lo que evitaría una invasión desde el exterior. El verdadero problema era el muro invisible, la defensa no física. Incluso Wisio no podía entender completamente los conceptos modernos de información y guerra psicológica, pero era vagamente consciente de ello. Mientras tanto, se encendió un fuego y se colocó un espejo de bronce frente a Wisio. Wisio sacó una hoja de obsidiana de su bolsillo. La hoja era larga y afilada, y la sostuvo contra su cuello. Lentamente, movió la cuchilla a lo largo de su piel y se afeitó la barba humedecida. No tomó mucho tiempo. Estaba lejos de ser la primera vez que se afeitaba Wisio, y él era un experto en eso. Las barbas tenían una gran influencia en las impresiones que emitía una persona, y era bueno tenerlas cuando se iba disfrazado. Wisio se afeitó toda la barba sin dejar ningún corte en la piel. Luego se miró al espejo y revisó ambos lados de su cara antes de ponerse de pie. Se puso las capas de ropa de seda que su subordinado le tendió. Wisio, con la barba afeitada y vestido con ropa adecuada, ahora apareció como el señor de la automatización que había presentado a los residentes del castillo desde lejos. Regresemos ahora. Tenemos mucho que hacer. Bueno. Debe haber mucho por hacer. Wisio montó en su caballo y continuó diciendo, necesito algo de tiempo para pensar por mí mismo, así que me adelantaré. Sígueme a una distancia lo suficientemente buena. Está bien. Wu hizo lo que dijo Wisio. Wisio tomó la delantera con Wu cabalgando detrás de él, y los subordinados cabalgaron detrás de Wu. De repente, a Wu le cayó una gota de agua en la cara, pero cuando miró hacia arriba, el cielo estaba despejado. Wu volvió a mirar al frente. Entonces otra gota de agua aterrizó en su mejilla. Wisio era la única que iba delante de él. A diferencia de la crack, Oven y los demás hombres lagarto, Wu conocía bien la reputación. Y la reputación no era tan fácil y simple como pensaban los hombres lagarto. Wu les dijo a los subordinados, ¿no son demasiado cercanos? Reduzca la velocidad un poco. La distancia entre Wisio y sus subordinados creció aún más. Y Wu ya no fue golpeado con gotas de agua. Asterisco asterisco asterisco. Hace 3 semanas, cuando las dos profecías de los dioses comenzaron a difundirse. Asterisco asterisco asterisco. Una mujer trepaba un lecho rocoso con las manos desnudas. Esos malditos niños. Sus palmas ya estaban abiertas y la sangre goteaba por sus brazos. A juzgar por lo buena que era escalando, parecía tener talento para ello, pero por el momento, parecía estar en un lío en muchos aspectos además de sus manos lesionadas. Su tobillo izquierdo estaba muy hinchado. La mujer se limpió la sangre de las manos con la cara y alcanzó una repisa. Sin embargo, eso fue un error. La cornisa era una roca ingeniosamente escondida, y la roca se inclinó cuando la mujer colgó de ella y aplicó su peso. Afortunadamente, la mujer tenía un buen sentido del equilibrio. Cambió su centro de gravedad a su tobillo izquierdo, que apenas estaba en una repisa, y pudo agarrar correctamente la repisa real que estaba escondida debajo de la roca.
Pero cuando puso su peso sobre su tobillo hinchado, el dolor del que se había olvidado se disparó por su columna. Sin embargo, no lloró de dolor. Con calma, apoyó la frente contra el lecho de roca y murmuró mientras fruncía el ceño. Maldición. Mierda. Hijo de un... La mujer era Wekyung, la cuarta hija de Seo. Wekyung pensó que todo iba bien al principio. Estaba acostumbrada a que todos los demás la alienaran, ya que creció escuchando cosas como, niña maldita, y, se comió a su propia madre. Wekyung creció sin el apoyo de las 4 familias ni de su propio padre, y no podía vivir con orgullo como una hija del Señor, pero nada de eso era gran cosa para ella. Sabía que había mucha más gente que vivía en peores condiciones. El desierto estaba allí e innumerables tribus lucharon por sus propios intereses. Por otro lado, había orden dentro de la automatización. Era una orden mantenida por las 4 familias. Aunque el interior de Automation no podía llamarse un paraíso, poder entrar y salir libremente de los muros del castillo como residente era genial en sí mismo. Para permanecer como residente del castillo, la gente tenía que hacer un gran servicio o dedicar una gran cantidad de riqueza a la automatización. Y eso fue más difícil para otras especies además de los humanos. Por lo tanto, Wekyung decidió vivir usando la última ventaja que tenía. Y eso era negocio. Entrar y salir de los muros del castillo significaba que uno podía vender bienes que se vendían fuera de automatización por nada y venderlos a precios altos dentro de los muros del castillo, y viceversa. Para poder hacer negocios, una cierta cantidad de la riqueza debía entregarse al señor, pero Wekyung estaba de acuerdo con eso. Mi padre también contribuyó al hacerme, así que puedo devolverle esa cantidad. No hay necesidad de estar tan molesto por eso. Sin embargo, las cosas no funcionaron, de nuevo. No puedo creer que la rueda de la carretilla se haya roto. Maldito colegial, ¿te atreves a prestarme algo así? Quizá no te lo pague con sal. Wekyung, que seguía escalando el lecho de roca, miró hacia abajo por un momento. Varios metros más abajo estaba lo que quedaba de una carretilla de una rueda destrozada. Fue un milagro que Wekyung solo tuviera un tobillo torcido y moretones en todo el cuerpo después de caerse con la carretilla. No habría sido extraño para ella perder la vida, pero los pensamientos de Wekyung estaban enfocados en otra cosa. ¡Qué alivio! Pedir prestada una carretilla a un escolar fue un error, pero fue una buena elección seleccionar la seda para el negocio. Wekyung pensó en cómo recogería la seda que estaba en la carretilla mientras trepaba por el lecho de roca. Y debido a esto, no se dio cuenta de que había alguien con una cola parado sobre el lecho de roca que estaba escalando. Capítulo 34. Wekyung continuó escalando con su cuerpo herido y puso su mano en el último saliente del lecho rocoso. De repente se sintió fatigada cuando el pensamiento de que la cornisa sería la última a la que tendría que subir cruzó por su mente. Incluso si su cuerpo estuviera en mejores condiciones, la escalada aún habría sido una vida en riesgo. Hubiera sido mejor si hubiera un punto de apoyo en el que pudiera pisar su pie derecho sano para ayudarse a levantarse, pero no lo había. Está bien. Aguantar es lo que mejor se me da. Wekyung respiró hondo para prepararse para el dolor. Entonces, cuando estaba a punto de poner su peso sobre su tobillo izquierdo hinchado, escuchó una voz desde arriba. Toma mi mano. Wekyung miró hacia arriba. Había una mano que bajaba de la sombra proyectada por el lecho de roca. Era un hombre lagarto. El hombre lagarto con algunas capas de ropa de seda. Wekyung sabía que las capas se usaban para mantener la temperatura corporal ideal del hombre lagarto, ya que los hombres lagarto eran sensibles a los cambios de temperatura. Pero solo hay una tribu lo suficientemente rica como para usar capas de ropa hecha de seda. De hecho, Wekyung ya sabía de qué tribu era el hombre lagarto aunque no fuera por la ropa. El hombre lagarto tenía escamas negras. Luego, el hombre lagarto de la tribu de hombres lagarto de escamas negras agitó su mano y dijo en broma, mi mano se está volviendo solitaria. Wekyung no podía simplemente extender la mano y agarrar la mano. Ella creía que su vigilancia era lo que la había mantenido con vida hasta ahora. ¿Quién eres? ¿Vas a quedarte así?
¿Me has estado observando todo este tiempo? Creo que es una mejor idea que vengas aquí y tengas esta conversación en lugar de hablar así, pero para responder a tu pregunta, sí. Wei-Jung no pensó que el hombre lagarto sería un ladrón vagabundo. Sin embargo, tenía que tener en cuenta la posibilidad de que el hombre lagarto pudiera ser un escritor problemático. Incluso si me ayudaste a levantarme, no tengo nada que darte. Estoy arruinado. Como si encontrara ridícula su preocupación, el hombre lagarto preguntó, ¿es eso realmente en lo que estás pensando mientras cuelgas de un acantilado? Sí, porque yo también puedo subir solo. Yo sé eso. Pero vi que ibas a usar tu pie lesionado para levantarte. Maldita sí. Y no voy a pedir nada. Terminado de hablar, el hombre lagarto se inclinó hacia ella. Wei-Jung podía oler el aroma único de las escamas de los hombres lagarto. Algunas personas pensaban que las escamas de los hombres lagarto tenían un olor a pescado, por lo que se tapaban la nariz, pero otros solo pensaban en el agua y los arbustos. Wei-Jung fue uno de estos últimos. Mientras Wei-Jung vacilaba, el hombre lagarto agarró la muñeca de Wei-Jung y la levantó. Y mientras todavía estaba tambaleándose por la sorpresa, se encontró siendo bajada al suelo. ¿No crees que es una mejor idea poner primero el pie derecho?, preguntó el hombre lagarto. Yo lo sé también. Wei-Jung puso su pie derecho en el suelo mientras aún colgaba y se apoyó contra la pared de otro acantilado. Entonces el hombre lagarto soltó su muñeca. ¿Él acaba de levantarme con una mano? Ahora entiendo por qué todos los hombres lagarto de la tribu de hombres lagarto de escamas negras son llamados fuertes. Mientras que Wei-Jung estaba sorprendido, Lizardman también estaba desconcertado. El hombre lagarto miró de un lado a otro entre ella y el camino cerca del acantilado y preguntó, ¿este camino es lo suficientemente ancho como para que una persona apenas pase? Un lado de la carretera es donde puede ocurrir un deslizamiento de rocas en cualquier momento, y el otro lado es un valle con una caída de varios metros. ¿Estabas pensando en empujar una carretilla llena de cosas por este tipo de camino? Es un alivio que este sea el alcance de tu lesión. No habría habido ningún problema si no hubiera sido por la rueda rota. Las ruedas siempre pueden romperse y causar problemas. ¿No deberías haberlo tenido en cuenta? Dado el nivel tecnológico actual, Lizardman tenía razón. Wei-Jung sabía qué hacer en situaciones difíciles. Entonces, ¿quién eres? Lo siento, no me he presentado todavía. Soy Saidan Muel, de la tribu de los hombres lagarto de escamas negras. Saidan Muel. Puedes ignorar la parte de Muel. Es un nombre que se transmitió, pero ni yo ni mi padre sabemos lo que significa. No es un nombre común entre los hombres lagarto, pero mi padre quería que me lo quedara. Por eso siempre me presento como Saidan Muel. Puedes simplemente llamarme Saidan. Wei-Jung asintió. Bueno, pensé que al menos debería decir gracias ya que recibí su ayuda. Gracias, Saidan. Después de que Wei-Jung agradeció a Saidan, trató de pasar junto a él y seguir su camino. Pero Saidan la bloqueó. Lo siento, pero no he terminado de hablar. Maldita sea, sabía que esto sucedería. Te dije que no tengo nada. Eso no es lo que quiero decir, Wei-Jung. Cuando su nombre salió de la boca de Saidan, tomó el cuchillo de obsidiana que llevaba en la cintura. Wei-Jung sabía que su identidad no debía ser revelada. Wei-Seo, quien se hizo cargo de Automation después de su madre, decidió liderar Automation de una manera diferente después de que fue asesinada. Y de esa manera fue para ocultar su identidad. Solo dio a conocer su verdadera identidad a los miembros de las 4 familias de confianza en el castillo. Los hizo actuar como sus manos y pies y, al mismo tiempo, hizo que las 4 familias se vigilaran unas a otras. Había riesgo de vivir de esta manera, pero Wei-Seo logró resolver las cosas dentro de sus posibilidades. Lo que parecían llamadas cercanas ni siquiera parecían peligrosas mirando hacia atrás y se consideraron trucos para él varios años después. Y nadie podía ignorar a un especialista que tenía varios años de experiencia. Wei-Seo también quería que las identidades de sus hijos se mantuvieran ocultas y sus hijos tenían que seguir su orden.
Si no se esforzaban lo suficiente para ocultar sus identidades, no estarían calificados para convertirse en sucesores, no llamarían la atención de su padre y podrían encontrarse con una muerte prematura. Baekjung sabía que los hombres lagarto de escamas negras eran fuertes, pero su cuchillo de obsidiana estaba afilado y era lo suficientemente largo como para atravesar el corazón. Instintivamente casi desenvainó su cuchillo, pero se abstuvo de hacerlo en ese momento. Baekjung pensó, incluso si termino usando mi cuchillo, primero necesito saber cómo supo mi nombre. No importará que use mi cuchillo después de obtener información de él. Y ciertamente no es porque me ayudó. Además, Sairan estaba mostrando ambas palmas para indicar que no tenía intenciones de meterse en problemas. Sairan luego dijo, vine a buscarte. ¿Búscame? ¿Sabías quién era yo? ¿Cómo lo descubriste? No sé quién eres también. La crack solo me dijo tu nombre. La crack. Baekjung recordó el nombre familiar. No le tomó mucho tiempo recordar quién era. Estás hablando de la crack, el cazador fanfarrón, lagarto trueno, el primer elegido, jefe tribal de la tribu de hombres lagarto de escamas negras. Simplemente lo llamamos jefe. Baekjung había escuchado el rumor de que la tribu de orejas cortadas y la tribu de hombres lagarto de escamas negras se estaban preparando para una pelea en el desierto. Era un rumor entre los ciudadanos de Automation, ya que eran el centro de toda la lucha. Si Sairan no estaba mintiendo, saber cómo la crack llegó a conocer el nombre de Baekjung no importaría. Los hombres lagarto de escamas negras habrían hecho todo lo posible para averiguarlo. La siguiente pregunta era más importante. ¿Por qué te pidió que me encontraras? Para ser honesto, yo tampoco estoy seguro. Pero creo que puedo explicarte parte de la razón. Está bien, dime esa parte. Sairan organizó sus pensamientos y preguntó, ¿está al tanto de los dos rumores recientes que se propagan por todo Automation? ¿Cuáles? ¿El segundo hijo de la familia To triunfando en la equitación? ¿O la segunda hija de la familia So dando a luz a gemelos? ¿O que el pescadero finalmente trajo pescado vivo al mercado? ¿Ese último es real? No. Lo comprobé. Fue una mentira. Están todos alados. Bueno, de todos modos, no estaba hablando de ninguno de esos rumores. Es uno que deberías haber conocido. Incluso yo, un extraño, escuché sobre eso. No has estado en automatización recientemente, ¿verdad? Tienes razón. Tuve que comprar seda y fui lo más lejos posible para comprarla a un precio barato. Tuve la suerte de encontrar a alguien a quien le podía comprar seda. ¿Qué diablos es el rumor del que estás hablando? Sairan respondió, hay dos rumores, para ser exactos. Una es que el segundo hijo del señor se convertirá en el próximo señor de la automatización, y la otra es que el cuarto hijo se convertirá en el próximo señor de la automatización. Baekjung frunció el ceño por un momento. Son rumores falsos. Sé que eres el cuarto hijo de Seo. Baekjung negó con la cabeza. Supongo que no lo entiendes porque no eres humano y no vives en automatización, pero pelear no necesariamente significa pelear con cuchillos. Esos rumores son parte de la lucha entre mis hermanos, que intentan convertirse en el próximo señor de la automatización. No estoy seguro de por qué, pero parece que mi segundo hermano y yo nos hemos visto arrastrados por un rumor, y estoy seguro de que alguien se beneficiará de esto. En realidad, Baekjung sabía bien sobre la pelea sucesora. Pero no había razón para explicárselo a un lizardman que ni siquiera conocía. Mi primer hermano y mi hermana mayor no son de los que difunden rumores falsos. Es poco probable que lo hayan hecho. Entonces fue mi segundo hermano o mi hermana menor. Mi hermana menor es una persona débil, por lo que no habría podido resistir la tentación de beneficiarse de un rumor falso, pero en realidad no se beneficiaría de este tipo de rumor. Es probable que mi segundo hermano estuviera detrás de esto. Siempre disfruta inventando cosas a espaldas de la gente. Probablemente quería convertirse en víctima de un rumor falso, pero pensó que atraería demasiada atención solo hacia él, así que me involucró. ¡Qué infantil! Baekjung luego dijo, de todos modos, esos rumores no tienen nada que ver conmigo o contigo.
¿Por qué no dices simplemente que la tribu de hombres lagarto de escamas negras te envió para obtener información sobre automatización? Parece que de alguna manera has descubierto que soy uno de los hijos del Señor, pero soy un marginado. No hay nada que pueda sacar de mí. Habría sido mejor buscar a otro hermano. Waekjung terminó su perorata y examinó la actitud de Saidan. Y como había obtenido lo que necesitaba saber del hombre lagarto, el hombre lagarto tenía que morir. Waekjung agarró con fuerza la empuñadura del cuchillo. A pesar de que Saidan estaba quieto, no parecía haber un lugar donde Waekjung pudiera apuñalarlo adecuadamente. Y debido a la diferencia de altura, Waekjung pensó que no podría atraparlo. Ser fuerte también significaba ser rápido. Waekjung ya sabía que había más posibilidades de fracaso que de éxito si atacaba al hombre lagarto. ¿Qué pasa si no logro matarlo? Entonces estaría sujeta a la ira de la tribu de hombres lagarto de escamas negras de la que había oído rumores. Sin embargo, tampoco podía enviar a Saidan lejos. Si se corriera la voz de que dejó ir a un extraño incluso cuando tuvo la oportunidad de detenerlo, y especialmente si su padre se enteraba, ella moriría de todos modos. Tenía un hermano que murió por eso. En lugar de vivir con la decepción de mi padre, sería mejor experimentar la ira de un hombre lagarto. Saidan luego le dijo a Waekjung, quien había tomado una decisión, creo que has entendido mal algo. Buscarte fue la primera orden de la crack. Necesito llevar a cabo el segundo comando también. ¿Segundo comando? Me ordenaron protegerte. Waekjung sintió una sensación incómoda en algún lugar de su corazón. Era un sentimiento que había estado ignorando durante mucho tiempo porque los demás la habían ignorado. Era extraño, y como no lo había sentido en mucho tiempo, no podía ponerle un nombre. Waekjung pensó en su cabeza que no quería saber cuál era el sentimiento, pero en algún lugar de su corazón escuchó una voz. ¿Quieres que te diga qué es? Callarse la boca. Se llama calidez. Te dije que te callaras, ¿no? La voz pronto se desvaneció y Waekjung pensó que era ridículo. Mi corazón se ha vuelto blando por este hombre lagarto que conocí hace un momento solo porque dijo esas palabras. Pero era inevitable que ella se sintiera así. Por lo que Waekjung podía recordar, nadie se había ofrecido nunca a protegerla. Su fuerte agarre alrededor de la empuñadura de su cuchillo ya se había aflojado. Waekjung no tenía intención de apuñalar al que dijo que la protegería. Siempre pensó que era una persona estricta, pero las personas que la recordaban pensaban en ella como una persona que se volvía débil cuando se trataba de afecto. Waekjung tartamudeó, ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Saidan no sabía mucho sobre las emociones humanas. Por lo tanto, con calma le dijo a Waekjung lo que sabía. Dijiste que era un rumor falso, pero tus hermanos no lo creerán. Tampoco las otras familias. El jefe Lacrack dijo que se acerca la ceremonia de sucesión de automatización. Todos están atentos al gran cambio que ocurrirá. Por lo tanto, las personas reaccionarán con sensibilidad incluso ante los rumores más pequeños y querrán reducir las variables innecesarias. Dadas las circunstancias, los más débiles son los que son eliminados primero. Waekjung se recompuso mientras Saidan hablaba. Incluso si estoy de acuerdo con todo lo que acabas de decir, puedo protegerme. Así que vuelve por donde viniste. No tengo ninguna razón para recibir ayuda de la tribu de hombres lagarto de escamas negras. Y como mencioné antes, no tengo nada que ofrecer. Busca a otro hermano. No puedo hacer eso. He recibido órdenes del jefe tribal de no proteger a ningún otro hermano, sino al cuarto hijo. Y ni yo ni mi jefe tribal queremos nada de ti. Waekjung suspiró. Ella no pensó que usar la lógica haría que el hombre lagarto se fuera. Así que tendría que usar las emociones. No quería tener que mostrarle tanto. Waekjung soltó su cuchillo y caminó hacia Saidan. Parecía que Saidan se sorprendió cuando Waekjung se acercó a él con las manos vacías. ¿Qué es? Preguntó Saidan. Mira este. Waekjung usó su mano para levantar su flequillo. Había un par de protuberancias cilíndricas en su frente. La sección transversal era tan áspera que cualquiera con buen ojo podía ver que estaban cortadas con las manos. Como puedes ver, son cuernos.
Bueno, partes donde solía haber cuernos, para ser exactos. Tocones de cuerno, uno podría llamarlos. ¿Vuelven a crecer?, preguntó Saidan. Baekhyun asintió y dijo, sí. Así que los corto cada vez que crecen. Todos los que me conocen dicen que estoy maldito por estos cuernos. También hay personas que dicen tal cosa solo porque les disgusta que una persona tenga cuernos, pero... Los que me conocen bien me evitan y me odian más. Porque realmente estoy maldito. Saidan se cruzó de brazos y miró a Baekhyun aquí y allá. Pareces un poco desordenado, pero no parece que estés maldito. ¿Realmente te odian solo por esos lindos cuernos? No estoy bromeando. Baekhyun señaló los muñones de sus cuernos y continuó diciendo, nací desgarrando el estómago de mi madre con estos cuernos. Y por eso, ella murió. Uno de mis hermanos también murió finalmente a causa de mis cuernos. Aparte de eso, siempre le suceden cosas desafortunadas a quienes me rodean. Esa es la verdadera razón por la que soy un solitario. Saidan miró a Baekhyun sin expresiones faciales por un momento y dijo, lamento escuchar eso, Baekhyun. Mis condolencias. Pero mi misión no cambia si estás maldito o no. Me lo asignó mi jefe tribal, y estoy aquí para llevar a cabo la voluntad de la tribu de hombres lagarto de escamas negras. ¿Qué pasa si me niego? Saidan respondió con voz tranquila, todavía te protegeré. Tengo la voluntad y la capacidad para hacerlo. Capítulo 35. Después de fallar en asustar a Saidan, Baekhyun se quedó sin ideas sobre cómo hacer que Saidan se fuera, así que comenzó a pensar. ¿Hacer que experimente mi maldición es la única manera? Si ese fuera el caso, Baekhyun se dio cuenta de que no tendría más remedio que viajar con Saidan. Entonces, tendría que andar con este hombre grande, fuerte y poderoso de una tribu de hombres lagarto, que dice que protegerá mi vida. Baekhyun miró a Saidan. Y Saidan inclinó la cabeza, preguntándose por qué Baekhyun lo estaba mirando. Baekhyun no estaba familiarizado con los hombres lagarto, también había algunos dentro de automatización. Sin embargo, incluso a los ojos de Baekhyun, que era humano, Saidan era diferente de los demás hombres lagarto. No simplemente porque vestía ropa preciosa, sino por todos los músculos que se podían ver bajo las escamas de Saidan y la dignidad que mostraba la actitud de Saidan. No puedo creer que tenga dignidad. A pesar de que Baekhyun tuvo que ocultar su verdadera identidad a los demás y ni siquiera le gustó el hecho de que ella era la hija del señor, todavía era parte de la alta sociedad y se sentía avergonzada de mirar a Saidan. Bueno, en realidad no sería tan malo, ¿verdad? Baekhyun rápidamente hizo algunos cálculos en su cabeza. No podía despedir a Saidan así que tendría que matarlo, pero las posibilidades de éxito eran muy bajas. E incluso si Saidan le perdonara la vida a Baekhyun, tendría que correr el riesgo de dejar ir a alguien que conocía su verdadera identidad. Por otro lado, si dejara que Saidan se quedara a su lado, no se sentiría presionada a matarlo y podría evitar el riesgo de que su identidad fuera revelada a otros. No había nada malo en tener a Saidan con ella, fue bastante bueno, en realidad. E incluso dijo que me protegería. Eso significa que tomará medidas y me ayudará si me encuentro en una situación peligrosa. Esto podría funcionar. Mientras Baekhyun reflexionaba sin decir una palabra, Saidan, que no podía soportar el silencio, dijo, Baekhyun, ¿en qué estás pensando? Estoy pensando en la seda. ¿Qué? Ahora que lo pienso, no creo que pueda dejar toda esa seda ahí abajo. Debería volver a bajar. Saidan suspiró cuando Baekhyun se tambaleó hasta el borde del acantilado y se quedó allí. El plan de Baekhyun quedó fácilmente expuesto. La gente felicitaría el hecho de que pudiste escalar un lecho de roca con ese pie, pero dirían que estás loco si vuelves a bajar con él. Lo sé, y tú también lo sabes. Evitaría que bajes y argumentarías que realmente necesitas esa seda. Sin embargo, hay una mejor manera de hacer que la gente haga cosas por ti, Baekhyun. Pidiendo ayuda. El rostro de Baekhyun se puso rojo cuando Saidan esencialmente leyó su mente. Saidan continuó diciendo, si no puedes llevarte bien con los que te rodean, la primera razón sería la maldición.
Pero si las personas que conoces por primera vez ni siquiera se te acercan, es tu culpa. No te culpo, ya que te hicieron así debido a la maldición. Solo estoy tratando de decirte que hay una mejor manera de hacer las cosas. He venido a protegerte, y hay muchas cosas que definen la forma en que llevas tu vida. Una de esas formas es no morir de hambre, y para hacerlo, debes recuperar esa seda. Baekhyun bajó la cabeza, caminó lentamente hacia donde estaba antes y se apoyó contra el acantilado. Por favor, ayúdame. Ayúdame a recuperar esa seda. Lo haré. Sairan comenzó a descender por el lecho rocoso y se deslizó por el resto de la empinada pendiente. Luego ató el paquete de seda alrededor de su torso y volvió a subir. Sairan tardó menos de un minuto en volver con Baekhyun. Baekhyun luego le dijo a Sairan que tenía un gran paquete de seda atado alrededor de él como si no fuera gran cosa. ¿Crees que puedes llevar eso por mí hasta automatización? Sí. Pero primero tratemos tu lesión. Baekhyun estuvo a punto de rechazar instintivamente el tratamiento de Sairan, pero esta vez decidió aceptar su ayuda. De todos modos, no parecía que las mentiras y el rechazo funcionaran con el hombre lagarto. Sairan sacó una hierba medicinal del bolsillo cerca de su muslo, la trituró y la esparció sobre las muchas heridas que cubrían el cuerpo de Baekhyun. Luego le aplicó un ungüento que tenía un efecto analgésico en el tobillo y le hizo una férula temporal de madera. Será más fácil caminar de esta manera, dijo Sairan. ¿Dónde aprendiste a hacer todo esto? Eres mejor que el herbolario de nuestro castillo. Baekhyun caminó, sorprendida por el hecho de que ahora era más fácil usar su tobillo izquierdo, y Sairan la siguió. Aprendí de la señora Saol, respondió Sairan. Saol. Ella es la esposa del señor Lacrack. Baekhyun asintió. Se dijo que el jefe de la tribu de los hombres lagarto de escamas negras, Lacrack, estaba a cargo de los guerreros y defendía a la tribu de los asuntos externos y los enemigos, mientras que su esposa estaba a cargo de los recaderos y se encargaría de los asuntos internos. Entonces, ¿Sairan es uno de los chicos de los recados de Saol? Baekhyun pensó que debería averiguar más y preguntó, ¿entonces no eres una guerrera? Ahora que lo pienso, escuché a los guerreros de la tribu de los hombres lagarto de escamas negras llevar calaveras de búfalo de agua en la cabeza. No. Yo también soy un guerrero. Ahora no usamos los cráneos de búfalo a menudo a menos que haya un ritual. Aunque el jefe Lacrack todavía lo usa. Pero también es cierto que soy uno de los recaderos de la señora Saol. Aprendí a distinguir las hierbas medicinales y tratar a las personas heridas de la señora Saol, y cuando crecí, pasé la prueba del guerrero y aprendí a usar lanzas y disparar flechas del señor Yur. Tú. Es el mejor guerrero de nuestra tribu. Baekhyun asintió como si no fuera gran cosa, pero reconoció que Sairan no era cualquier guerrero lizardman que Lacrack eligió enviar. Así que solía ser el chico de los recados del que maneja todos los asuntos internos de la tribu, y luego aprendió a usar las armas del mejor guerrero. Había una necesidad de aprender más. ¿Cómo supiste que estaba aquí? Fui a automatización y pregunté por ahí. Aprendí el camino a la automatización cuando solía seguir al señor Oben. ¿Oben? ¿Estás hablando del narrador, Oben? Sí. ¿Conoce al señor Oben? Baekhyun quería preguntar más sobre Lizardman Owen, quien también era famoso entre los humanos, pero se abstuvo de hacerlo porque pensó que sería mejor permanecer en el tema actual. ¿Cómo pudiste entrar en automatización? Se otorga un pase a aquellos que han dedicado una cierta cantidad de riqueza a la automatización, ¿verdad? Así que eso fue lo que hice. Incluso es rico. Aunque, quizás no debería haberme sorprendido ya que es el jefe de la tribu quien lo está apoyando. Pregunté por ahí usando tu nombre falso. ¿Fue Manji? Ese nombre te queda mejor. Yo también lo creo. Pero no creo que la información sobre mí se hubiera dado tan fácilmente. Mis relaciones humanas son bastante malas, pero estoy seguro de que mis socios comerciales no me habrían vendido tan fácilmente. Sairan se rió. Si eso fuera así, ¿cómo te habría encontrado? A todos los que les pregunté me dijeron todo una vez que les di una bolsita de sal. Me dijeron que ha estado planeando hacer negocios de seda desde hace algún tiempo,
que no sabían dónde encontraría seda ya que la temporada de lluvia se acercaba, y que se preguntaban cómo traería suficiente seda por sí mismo para obtener ganancias. También me dijeron que les pediste prestada una carretilla para comenzar tu negocio de seda, pero que no habías regresado, por lo que pensaron que los habían estafado y que habías desaparecido por la puerta trasera del castillo, y así sucesivamente. ¿No crees que has perdido demasiada confianza con tus socios comerciales aparte de tus otras relaciones humanas? ¡Puah! Wei-Jung no podía levantar la cabeza. Su cara estaba roja hasta las orejas. Asterisco asterisco asterisco. El viaje a automatización tomó un día entero. Saidan vio la muralla de automatización una vez más. La muralla era más corta que el lecho rocoso del que cayó Wei-Jung, pero una fortaleza hecha artificialmente era diferente de las cosas de la naturaleza. La fortaleza era larga y desaparecía en los acantilados de ambos valles. El frente de automatización estaba bloqueado por una muralla, y el castillo estaba ubicado más adentro y rodeado por acantilados empinados a ambos lados. La muralla tenía una puerta principal en el frente, por donde entraba y salía la mayoría de la gente, y también había una puerta más pequeña en la parte trasera de la muralla. El camino que habían estado siguiendo Wei-Jung y Saidan conducía a la puerta de atrás. El portero en la parte de atrás reconoció a Wei-Jung y la regañó por cualquier problema que probablemente había causado esta vez, pero Wei-Jung simplemente los ignoró y pasó de largo. Saidan luego preguntó, ¿conoces a todos dentro del castillo? No hay muchos que actúen como si fuéramos cercanos, pero estoy familiarizado con las caras de todos. Ya que he vivido aquí por mucho tiempo. Y aparte de ti, lo mismo ocurre con todos los demás ciudadanos del castillo, ¿verdad? Sí. ¿Por qué lo preguntas? Sin razón. Zaira negó con la cabeza y continuó diciendo, ¿qué vas a hacer ahora? Creo que es demasiado tarde para vender seda. El mercado aún debería estar abierto, pero primero debería conocer al miembro de la familia Zhou. ¿Miembro de la familia Zhou? Probablemente lo habrías conocido también. Él es quien me prestó la carretilla. Correcto. Tienes que dar la noticia desafortunada. Está bien. Puedo devolverle el dinero después de vender suficiente seda. Su ira disminuirá una vez que le muestre la seda. Y si le digo que este fuerte guerrero me ayudará, incluso podría darme un poco de sal. El miembro de la familia Zhou en cuestión era un comerciante de sal. De las 4 familias que apoyaban al señor de la automatización, la familia Zhou fue la aprobada por el señor para comerciar sal, y este miembro en particular de la familia Zhou fue uno de los más jóvenes de todos los demás comerciantes de sal. Por lo tanto, aceptarían desafíos que otros no aceptarían por el riesgo y, en ese momento, estaban prestando cosas a las personas y recibiendo intereses de ellas. Las casas dentro de Automation se construyeron excavando el lecho de roca blanda entre los valles, por lo que se tuvieron que tomar escaleras para llegar al mercado de la sal, donde estaba el miembro de la familia Zhou. Wei-Jung se detuvo frente a las escaleras. El cielo se oscureció más rápido porque Automation estaba entre 2 valles. Saidan dijo, será difícil subir las escaleras con ese tobillo. Volvamos mañana. No. Me cobrarán más intereses si no voy hoy. No creo que sea la mejor idea. Wei-Jung ignoró el intento de Saidan de detenerla, respiró hondo y comenzó a subir las escaleras. Luego hubo un fuerte sonido de viento, pero fue ahogado por los pasos de Wei-Jung. Wush. Una daga afilada voló hacia el cuello de Wei-Jung. Wei-Jung, que estaba cansada y exhausta, ni siquiera se dio cuenta. Entonces hubo una grieta detrás de ella. El sonido vino de la mano de Saidan, que estaba en la espalda de Wei-Jung. Saidan había aplastado la delgada daga. Cuando Saidan abrió su mano, la sangre goteó. Wei-Jung fue golpeado por el olor. Espera, ¿está sangrando? Conocía la maldición. No es por la maldición. Un trozo de hierro vino volando hacia ti. Saidan señaló sus pies y Wei-Jung vio la daga aplastada. Estás siendo atacado como dijo el señor Lacrack. Uno de tus socios comerciales probablemente reveló todo sobre lo que estabas haciendo, y el portero u otra persona reveló que entraste al castillo.
Aquellos que te conocen bien habrían revelado lo que probablemente harías primero una vez que regresaras. Valoras la riqueza, así que encontrarías al miembro de la familia Joe con el que estabas en deuda. La batalla del sucesor ha comenzado. Entonces los atacantes se rebelaron. Asterisco asterisco asterisco. Zumbon pudo ver a Saidan Muel protegiendo a Waekjung y luchando contra los atacantes desde el cielo sobre Automation. No debería haber ningún otro problema aquí ahora. Saidan Muel pudo derrotar a los atacantes sin mucha dificultad, lo que demostró que la elección de la crack de enviarlo fue una buena idea. No fue una buena idea enviar demasiados hombres lagarto a automatización. Eso atraería la atención del señor de la automatización y lo haría sospechar más de todos los hombres lagarto. Entonces otros también estarían atentos a ellos. Entonces, ¿qué sigue? Las cosas se volverían ventajosas para hegemonía. Pero un Lizardman está bien. Y si está con el cuarto hijo, que en realidad a nadie le importa mucho, todo el mundo pensará que el hombre lagarto es un vagabundo que sigue a Waekjung. Había otra razón por la que no era una buena idea enviar a muchos hombres lagarto a la automatización. Si muchos hombres lagarto entraran en automatización y comenzaran a hacer que otros se sintieran presionados, hegemonía haría lo mismo. Entonces terminaríamos consumiendo el poder del otro. Y no tendría sentido tener una profecía contradictoria. Siempre y cuando el oponente no haga un movimiento irrazonable primero, tampoco hay necesidad de que demos un paso al frente. Zumbon viajó por el desierto de un lado a otro y manejó situaciones en Automation de vez en cuando. Y tal como se esperaba, nada sucedió fuera de las expectativas de Zumbon. Las peleas de sucesores son todas así. Saidan finalmente descubrió las identidades de los atacantes. Eran goblins vagabundos de fuera del castillo. Aparentemente, un hombre enmascarado les había ordenado matar a Waekjung. Saidan determinó que los duendes serían útiles. Luego le pidió a Waekjung que le diera un poco de seda para dársela a los duendes y aplacarlos, y ella finalmente accedió. Waekjung sospechaba que quien ordenaba a los goblins que la atacaran era su hermano mayor, Waedan, quien contaba con el apoyo de la familia Joe, pero eso no era cierto. El día después del ataque a Waekjung, Waedan, quien probablemente se convertiría en su sucesor, desapareció de Automation. La familia Joe y la familia Sang, que apoyaban a Waedan, sospechaban mutuamente por la desaparición de Waedan. Saidan luego inspeccionó la habitación de Waedan e infirió que Waedan ya estaba muerto, y que el cadáver estaba escondido para que las dos familias que lo apoyaban se destruyeran entre sí. Sin embargo, si Waedan estaba realmente muerto, no había mucho espacio dentro de automatización para ocultar un cadáver. A través de una idea sorprendente, Waekjung encontró el cuerpo de Waedan e infirió que el criminal era alguien inesperado. Todos los días después de eso, ocurrieron incidentes horribles y sangrientos. Los 4 hermanos y las 4 familias que los apoyaban, comenzaron a sentir la presión externa de la tribu Airscud y la tribu Black-Scaled Lizardman, que habían estado observando lo que estaba sucediendo en automatización desde lejos. Cuando las maquinaciones de los hermanos estaban afectando las vidas de aquellos dentro de automatización, los únicos que no se vieron afectados en absoluto fueron los soldados de barro que vagaban por la fortaleza, reparando lugares que se habían derrumbado o averiado. Asterisco asterisco asterisco. Pasaron 3 semanas y el señor de la automatización regresó de viajar en secreto. Ahora solo quedaban 2 hermanos. La civilización de la nebulosa lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.